El tema que estás a punto de ver te va a retorcer la mente y es el fenómeno de las entidades, que hoy en día se está estudiando desde la hipnosis clínica o hipnosis regresiva. Hoy en día hay muchos hipnoterapeutas que afirman que sus pacientes han tenido encuentros con estas entidades multidimensionales, extraterrestres, reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar con Hakonor73 y tener información de primera mano de esta persona que se ha dedicado los últimos 10 años a divulgar y a denunciar estas entidades que él denomina Corporación Arconte. Hakonor, que algunos conocerán, tiene un canal de YouTube con más de 1 millón de seguidores, en donde se dedica a publicar vídeos semanalmente hablando sobre este tema. En esta entrevista vamos a conocer la historia de Hakonor desde su infancia hasta su trabajo hoy en día, y además nos va a dar consejos, indicaciones para poder protegernos, también para saber qué hacer cuando tengamos enfrente estas entidades que él denomina arcontes. Así que aquí te dejo con esta gran entrevista con Hakonor73. Bueno, es un honor de verdad estar contigo aquí, haber aceptado esta oportunidad de hacer esta entrevista, porque la verdad llevo viendo tus vídeos. Bueno, de hecho me leí tu libro primero antes de ver tu canal. No sabía que tenías un canal de YouTube. Encontré tus vídeos. De hecho te encontré, ahora que me acuerdo cómo te encontré, fue buscando libros sobre reptiles. Y empecé a ver, y este fue uno de los libros que me salió. Una lectura muy recomendada. Hay varios. Está el 1, el 2, creo que tienes hasta el 4, ¿no? Sí, tengo 5 ya. Tienes 5. ¿El 5 lo sacaste hace cuánto? Hace 2 meses o por ahí. Sí, 2 meses. Sí. Ah, ok. Se llama la Corporación Arconte, la manipulación alienígena Ujú. del planeta. Ok, ese lo tengo que revisar. Y la verdad que la serie de libros es muy interesante. Yo pienso que si te lo tomas en serio, o sea, yo me lo estoy tomando en serio, quería hablar contigo también de este tema, pero si también lo quieres ver como un cómic, también es muy interesante porque es toda una historia interesante. Bueno, te voy a dejar hablar porque estoy hablando mucho Bueno, para ver si eh, te introduces un poco y tal vez podríamos comenzar como hablando un poco de ti, ¿no? De cómo llegaste a todo esto. bueno, yo ya de pequeño, con 3 años de edad, ya de pequeño empezaba a ver cosas que me daba cuenta que mis padres y hermanos y tal no podían ver. Yo Ujú, veía, pues, sombras, veía entidades que aparecían en casa y gente que ya no estaba aquí en este mundo, que había fallecido y que aparecían en casa. Y muchas veces, pues yo le preguntaba a mis padres que si podían ver lo mismo. Yo señalaba, claro, un niño de 3 años tampoco puede, 3, 4 años, tampoco puede asimilar eso porque, claro, llevaba poco tiempo aquí en este mundo y no sabía qué pasaba. Luego me fui dando cuenta de lo que estaba ocurriendo y que podía haber cosas que los demás no parecía ser que no podían. Luego tenía sueños, visiones, como recuerdos de otras vidas. Por ejemplo, se me repetía mucho la época de la Edad Media, pero mucho. Cada noche aparecía, me veía en un pueblo, en un lugar que yo no sabía dónde estaba. Luego, cuando más adelante empecé a investigar y a ver películas y tal, vi que era la Edad Media, luego también en la época de Jesús. Veía a Jesús, yo con 3 años, que no sabía nada de religión y rollos de estos, y le veía la cara y tal, y bueno, y lo reconocí, ¿no? Porque luego en el colegio ya me empezaron a meter el rollo de las religiones y tal. Luego ya me di cuenta que todo era una manipulación, que lo habían manipulado todo. Hubo un tiempo que se me paró, se me detuvo ujú, la visión, pero un día paseando por la calle
con 20 años o por ahí, de repente me entró un mareo, me senté en un banco, empecé a mirar a la gente y vi que llevaban detrás unas entidades como transparentes. Ujú. Y pregunté interiormente y me vino la información de que esas entidades son entidades parasitarias. Eran unas entidades que cuando vi la película O Thomas, la Ujú. de Cazador de Fantasmas, Sí. de repente vi esa película y vi estas entidades y dije, hostia, son las mismas. Y yo los llamo los camuflados, porque estas entidades, como son transparentes, son hiperdimensionales, no se ven. Con la vista normal no se ven. Tienes que tener esa visión interdimensional, ¿no? Y empecé a ver estas entidades, luego empecé a investigar por mi propia cuenta, porque claro, en los años 90 no había internet, no había nada, tenías que Ujú. ir a la biblioteca o tenías que ir a librerías para buscar libros sobre estos temas. Pero no veía yo, no coincidía esa información con lo que yo estaba viendo, ¿no? Luego me Claro. empezó a venir información interior Ujú. y en vez de la palabra arconte, me decían que eran entidades parasitarias. O sea, yo Ujú. sabía interiormente que eran entidades parasitarias. Luego empecé a ver también, veía pues seres desencarnados, espíritus, que estaban atrapados en lugares y se me aparecían para que los liberara. Yo iba a los sitios, los liberaba y bueno, y ahí empezó todo, pero luego ya intentaba, a veces había temporadas que yo intentaba pararlo porque era algo que me chocaba, ¿no? Que con la gente normal no podía hablarlo tampoco, porque Claro. ya que si estás chalao, que esto no puede ser, que estás diciendo, Ujú. y, pero no podía pararlo, tenía que seguir Ujú. porque si no me ocurrían cosas raras, mala suerte, etcétera, ¿no? Claro. Empecé luego con el canal en el año 2010 abrí el canal, pero no me atreví a hablar de esto hasta 4 años después. Y ya Claro. empecé a publicar vídeos y hasta ahora. Ujú. Hasta Pero ahora. cuando tú eras niño, o sea, esas entidades, ¿cómo se manifestaban? Bueno, ¿Qué yo estaba, aspecto por tenían? ejemplo, se manifestaban de noche, cuando estaba yo en la cama a punto de Ujú. dormir, entonces era cuando se me aparecían. Se me aparecían sobre todo, primero, seres sombra, que son los que te Ujú. paralizan, te despiertan, te paralizan y te meten miedo para absorber energía. Ujú. Luego, esto también le ocurría a mi padre. Yo veía que unas entidades pasaban por un pasillo. Yo estaba en la Ujú. habitación y desde la habitación veía entidades que iban hacia la habitación de mis padres. Y al día siguiente mi padre lo explicaba, ¿no? Que tenía estas parálisis, que se le aparecían estos seres y yo le decía, eh, a mí también me está pasando esto. ¿Cómo? Digo, sí, se me aparecen seres sombra, Ujú. como seres oscuros, que me Ujú. paralizan, me despiertan y me meten miedo. Luego también veía pues desencarnados, Ujú. familiares, por ejemplo, que habían fallecido y me venían a ver también allí a la habitación antes de dormir y si no, había veces que estaba yo jugando en el salón y de repente los veía sentados, veía sentado a uno ahí en el sillón y hablaba conmigo. Y Ujú. claro, yo avisaba a mi madre, mamá, que he visto a la tía tal, que estaba, pero ¿cómo la vas a ver si la semana pasada falleció? Pues la he visto. Como me di cuenta Guau. de que ya me miraban raro, digo, uff, digo, esto mejor no hablarlo, mejor no decirlo ya. Pero cuando los seres sombra estos, ¿tú les veías algún rostro? No, ¿Son definidos? no, estos seres, pues yo los veía siluetas Ujú. oscuras, sin Ujú. rostro, solamente veía los ojos, que eran o de color amarillo o de color rojo. Y luego también alguna vez veía al hombre del sombrero, que se le Ujú. llama Hatman, que iba Ujú. con dos seres sombra y Ujú. me despertaban. Entonces, más adelante me vino la información de que este ser, o sea, estas entidades trabajan en grupo Ujú. y que están en una dimensión paralela a esta y que se aprovechan de los seres humanos cuando están más desprotegidos, cuando van a dormir en Ujú. estado de entrevela, que es cuando más sensible estás antes de dormir, te despiertan,
te paralizan y entonces aparecen para absorber la energía del miedo. Y este ser del sombrero, en Ujú. realidad, en vez de un sombrero, es como un distintivo que lleva para, para distinguirse ante Ujú. los que están con él, como Ok, diciendo yo soy el jefe, estoy al mando de estos dos o de ok. estos seres. Se habla de los reptiles. ¿Son Sí, reptiles? sí, hay reptilianos, hay de varios tipos y de varias morfologías también. Yo por lo que sé están los reptilianos que son naturales de la Tierra, que convivieron con los dinosaurios y tal. Es una especie que estaba en el planeta Tierra antes de que nos pusieran aquí en el planeta, Sí. convivían con los dinosaurios, es otra especie. Y estos se escondieron bajo tierra. Que Ujú, en una entrevista que hay en internet de la reptiliana Lacerta hablan de ujú, esta especie, que son nativos de la Tierra. Luego están los reptilianos hiperdimensionales, que ujú, son seres que viven en otras dimensiones paralelas a esta y que parasitan a los seres humanos, que se pueden acoplar a un ser humano, utilizarlo como un portal orgánico y ujú, a través de este humano crear el ambiente necesario para alimentarse, porque forman parte de la Corporación Arconte, como yo lo llamo, un grupo de entidades de ujú, diferentes morfologías y de razas y especies que se dedican a absorber la energía vital de los seres vivos del planeta. Y luego están los reptilianos draconianos y tal, que vienen de Orión y ujú. de Draco y de la constelación Draco, que son seres alienígenas de otros sistemas solares, pero también además son hiperdimensionales, o sea que pueden Ujú, trabajar pueden actuar desde esas dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión, y también a nivel físico. Tienen la tecnología para o ir a una dimensión, trasladarse a diferentes dimensiones o trabajar físicamente aquí en el planeta. Ok, ¿los seres sombra están relacionados con los reptiles? ¿O tú ves los reptiles como sombra o cómo son? No, ¿O tú puedes ver bueno, los reptiles? es otra especie. Es que en esta corporación, en este grupo, Corporación Arconte, hay diferentes especies y de morfologías, ¿no? Los seres sombra serían otra especie pero que son hiperdimensionales. Estos son energéticos, puramente energéticos. Estos Ujú, son seres que habitan en otros mundos, en otras dimensiones, y que se cuelan en esta. Abren ujú. portales y se cuelan para, para parasitar a los seres vivos, a los seres humanos, animales, porque también se lo hacen estas parálisis a los animales. Pero cuando pequeño, cuando tú veías eso, debió ser aterrador, ¿no? Sí, Ver sí, eso. sí. Sí, daba mucho miedo porque, claro, te quedas paralizado, estás allí impotente, Ujú, estás expuesto, no sabía cómo protegerme tampoco y ujú, aparecían, claro, yo veía cómo se me ponían aquí encima y ujú, te ahogan y te absorben la energía a través del plexo solar. Porque luego más adelante me di cuenta que en el plexo solar tenemos o sea, la chispa ujú, divina, la ujú, chispa de luz que es la que conecta con la fuente original. La fuente original es esa inteligencia que crea la vida, ¿no? Pero que está en todo, lo impregna todo, en el ujú. mundo físico y en otras dimensiones. Y entonces cuando se te ponen aquí en el plexo solar, lo que hacen es absorber esa chispa hasta que el alma se activa, la chispa Ujú. de luz se activa el alma y ellos entonces se van. Pero aprovechan, Wow. mientras tanto aprovechan. Sí. Entonces esto le está sucediendo a todo el mundo. Todo el tiempo ellos están chupando la energía, pero cuando duermen, estos seres. Sí. Y luego también, claro, ellos lo hacen de diferentes formas, ¿no? Lo hacen a nivel cuando tú estás a punto de dormir, como he dicho, luego en el día a día, creando los ambientes necesarios a tu alrededor o alrededor de los seres vivos para crear o mal rollo, que haya una mala vibración para ellos absorberla, absorber esa energía, o Ujú, también creando comederos energéticos. Hay sí. diferentes tipos de comederos energéticos, ¿no? Ujú, Están los de adoración, que son los comederos que crean con las religiones,
con sistemas de creencias, sectas, etcétera. Ujú. Luego están los comederos de fanatismo, que los crean en, por ejemplo, en estadios de fútbol, en grandes concentraciones, en fiestas también, donde se reúna mucha gente, porque ellos lo que quieren es que se reúna mucha gente con ese fanatismo para que se expanda esa vibración y entonces absorben esa energía. ¿Vale? Oh, Hay diferentes, Es como si diferentes fuera, tipos. es como si fuera una jerarquía de diferentes razas, ¿no? O Sí, sí. sí, ellos se mueven en un estilo jerárquico. Por eso Ujú, está la simbología de la pirámide de control, con el ujú. ojo que todo lo ve, que el ojo significa realmente que estas entidades, desde esas dimensiones donde habitan, nos ven, nos controlan, tienen el Ok. control. Luego están los que colaboran con estas entidades, que son los que están en la cima de poder, en las élites, los que mandan el planeta. Entonces tú básicamente digamos que naciste con el don de ver esto, pero puedes ver todas o simplemente algunas razas o como... Sí, bueno, yo puedo ver, cuando estoy, por ejemplo, en la calle, voy Ujú, paseando y quiero ver a ver qué hay, a ver qué entidades hay, etcétera. Lo ujú. activo interiormente como, porque es como una emisora de radio. Cuando Sí. tú cambias la emisora, puedes percibir todo lo que hay alrededor. Ujú, Entonces, yo cuando quiero, por ejemplo, ver qué hay en un lugar, ujú. activo eso y lo veo. Lo Oh. noto, lo percibo y lo veo. O sea, que te concentras y entras como en concentración y lo ves con los ojos abiertos. Sí, sí, sí. Wow. A veces se puede ver de varias formas. Una de las maneras es verlo interiormente, con el ojo interior, lo puedes ver. Luego otra es verlo con los ojos, Ujú, fusionando el ojo interior con los ojos externos, físicos, ujú, se ujú. puede ver también. Y luego mediante el sentimiento, ¿no? Sí. Te colocas en un sitio, te concentras y los sentimientos que te vengan, las vibraciones que te vengan, eh, interiormente las vas recibiendo para ver lo que hay. ¿Qué O lo que pasarías, qué pasaría si le cuentas esto a un psiquiatra? ¡buah! Claro, el sistema el sistema ya lo tiene todo bien montado para que alguien que tenga esta percepción y Sí, vaya a un psicólogo, por ejemplo, un psiquiatra, te dan medicación para dejarte groggy, sí, o encerrarte en un manicomio. Si empiezas a hablar de esto, empiezas a decir, como mucha gente hay que oye voces o que ve ujú, sombras, ve sí, presencias, ya está, ya te medican de por vida, te encierran en un manicomio y sí. se te quita las ganas de decir nada más. Sí, es como que bueno, estas personas, porque yo estudié psicología y claro, también vi muchos casos de brotes esquizofrénicos, alucinaciones auditivas, visuales, todo este tema, y bueno, yo en esa época ni idea de este tema. Yo lo Claro, veía, bueno, como un tema del hidrógeno de la persona, claro, pero yo como psicólogo, digamos, si no me hubiera abierto a entender esto, a comprenderlo, mm, eh, seguramente a una persona que me viene diciendo eso la mando para donde el psiquiatra claro, inocentemente, ¿sabes? Soy un cómplice inocente del sistema, porque no es que yo diga, ah, no, este ya se enteró de cómo es el tema, hay que claro, cegarlo. No, o sea, en ese sentido, toda la sociedad es como cómplice, mm, inocente. Habrán algunas personas que sí sabrán, no sé, en la punta de la jerarquía de las farmacéuticas y de todo el sistema educativo y político que saben que esto existe y mueven los hilos para que todas las personas no lo crean, ¿sí? claro. Claro, es que es eso, ya está montado el sistema de esa manera desde la raíz Ujú, para que quienes estén dentro del sistema tampoco se enteren de lo que está ocurriendo. Entonces, claro, como tienen esas directrices de si te viene alguien diciendo esto o haciendo lo otro, con tal comportamiento, tú le das esto, este medicamento o le diagnosticas esta terapia, etcétera. Claro, es un sistema que lo han creado para eso,
para que no crea la gente, para que no vea la gente lo que hay más allá de lo físico. Lo interesante es que tú lo pudiste integrar, porque una persona que lo ve se puede volver loca. O sea, puede Sí, pensar que está loca. sí, hay ¿Cómo? mucha gente que ha intentado hasta suicidarse, quitarse de en medio. Claro, Sí. porque tú empiezas a ver esto y ya de pequeño que no sabes ni dónde estás, Ujú, ni qué pasa, y ya te metes en un... Además que no hay ningún manual de instrucciones ni nada, ujú. y lo Sí, tienes que correcto. ir viviendo, lo tienes que ir investigando. Yo me di cuenta, claro, al principio de pequeño ya me di cuenta que al explicarle a mis padres lo que me estaba pasando, pues ya me decían: "No, hombre, esto lo has soñado o te lo habrás imaginado, esto no puede ser". Ya está, ya Ujú. dije: "No voy a decir nada más, porque si no me van a encerrar". Pero mucha conciencia tuviste que tener ahí innata para poder integrar esto. O sea, ¿cómo lo pudiste integrar y pensar, bueno, mira, esto es real para mí, me importa lo que digan mis padres, yo tengo certeza absoluta de lo que veo? ¿Cómo integraste eso? O sea, ¿qué fue lo que... Poco a poco. Sí, fue Ujú, poco a poco. Ya te he dicho que había temporadas que lo iba frenando, ujú. lo iba parando para que no se enteraran los demás, para que no me vieran como un chalao, ¿no? Como un loco. Y para y para irlo llevando yo también. Sí. Pero claro, había temporadas que se me paraba, que no veía nada, pero sí que notaba, lo percibía, por ejemplo, yo qué sé, estaba trabajando y veía que percibía vibraciones, sentimientos raros, cosas raras a mi alrededor, de gente que, por ejemplo, interiormente me decía: "No te fíes de este, no te fíes que está haciendo tal cosa contra ti, no sé qué", y al cabo del tiempo veía que sí, que era verdad, que me estaba ocurriendo, pero yo me lo paraba porque tampoco quería ver lo que había, tampoco era muy, no sé, era Ujú, como si no quisiera, ¿no? Como si no quisiera verlo. Pero llegó un momento que no lo pude parar, que ya me empezó a venir todo y ujú, dije: "Bueno, pues me voy a dedicar a esto, a ver qué ujú. pasa". Comentaste que te diste cuenta de la manipulación. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo, cuando estaba en casa de pequeño, yo veía la tele, veía las noticias y decía: "Hostia, pero qué está pasando? ¿Qué locura es esta?". Por ejemplo, veía a mi madre, le gustaban los toros, y Ujú, veía cómo torturaban a un animal, y yo ujú, veía entidades, claro, yo me daba cuenta que mis padres no lo veían, que solamente ujú. veían el torero, cómo mataba al animal, cómo lo torturaba. Y veía Sí. unas entidades, unas sombras que se arremolinaban ahí, En la y tele. sí, dentro en la tele yo lo veía, Ujú, y claro, me quedé impactado y dije: "Hostia", digo, "¿qué pasa aquí?". Y luego ya con 5 años me llevaron al colegio con mis hermanos y ahí ya empecé a ver también cómo estas entidades estaban por la calle, cómo en el colegio intentaban manipularme mentalmente, sobre todo con la religión. Era ujú, algo, pero obsesivo. Luego veía, por ejemplo, en la clase de religión no paraban de hablar que si Jesús crucificado, la sangre, no sé qué, ahí tal y cual. Pero yo es que antes de eso, yo es que no sabía de religión, no sabía nada, porque en mi casa no, mis padres no son tampoco religiosos, no son fanáticos y tal, pero yo antes de eso ya tenía visiones, tenía sueños de cómo crucificaban a Jesús y veía sangre, veía cómo lo martirizaban y tal, cómo lo flagelaban. Y cuando yo veía eso en el colegio, ya veía que estaban metiéndome en la cabeza que era bueno sufrir eso, que te martirizaran, ok, que fueras un mártir para llegar a la divinidad, ¿no? Para llegar o sea, claro. para adorar al Dios ese que estaban adorando. ¿Has, has estado en Jerusalén? No, 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 es que cada vez que he querido ir, me Ujú. lo han me lo han echado para atrás. Siempre ha pasado algo. Sí. Yo cuando fui ahí, y no estoy hablando de este tipo de experiencia, cuando fui ahí sí me di cuenta de, no de la manipulación, pero sí más o menos comprendí muchas cosas sobre las religiones judeocristianas y todo lo que está montado ahí. Fue como para mí un despertar de poder comprender esto, verlo desde la raíz. Me llegó como una intuición.
sobre esto, yendo ahí y viendo cómo eh, prácticamente tres religiones están en conflicto por básicamente una ideología central que nace ahí en ese epicentro de Israel, que seguramente energéticamente debe ser un portal o quién sabe. Bueno, hay personas que dicen que es un portal, ¿no? Sí. Creo Ahí en que... el Monte Moria, que es donde Ujú, está el templo, ujú, si te pones a investigar, a leer la Biblia y tal, y escritos antiguos, te das cuenta de que ese lugar les interesa a estas entidades. Cuando llegaron al planeta y ujú, modificaron a la especie humana, a la raza humana, ujú, la crearon para ser lo que somos ahora. Eh, Uno de los lugares importantes, más importantes del mundo, fue el Monte Moria, allí, porque hay un ujú, portal interdimensional, por ahí entran y salen. Porque ujú. como estas entidades utilizan los portales interdimensionales para entrar y salir, allí Sí. vieron que era un buen lugar para crear un comedero energético y para alimentarse de esas vibraciones de adoración, de la energía de adoración de los seres humanos. Es que Sí, quería compartir la película esta que mencionaste de Odd Thomas, sí. que aquí está, Cazafantasmas, que puede ver estas entidades que tú hablas. Bueno, aquí le llaman fantasmas, que así más o menos como... Los acechadores los llama él. Acechones, los llama Ottomar. Son Así, estas entidades, así los veo yo. ok, ok, Un ok. poco más transparentes, pero son así. Y Ah, estos ok. serían estas entidades que, ¿ves? Se pegan a la gente, sobre todo hay uno, al malo de la película, Ujú. se le pegan un montón de estas entidades para crear el ambiente, es el caos, Sí, en un lugar específico y alimentarse ellos de esa vibración oscura, de esa energía. Pues son así. curiosamente este chico falleció en Mm. un accidente muy trágico. Sí, muy Eh, raro. sí, Su propio coche lo lo aplastó, chafó. ¿no? Sí, sí, sí. Y con Em, 27 años, que entró en el club de los 27. sí, correcto. Sí, sí. ¿Tú has tenido contacto o has podido hablar con esas entidades? Es que es como te dicen en la película esta, que si se dan cuenta que tú los ves, si los miras fijamente, se dan cuenta que tú los ves, entonces van a por ti. Porque yo me di cuenta de esto cuando tenía 20 y pico de años, Ujú, vi a una entidad de estas que estaba por casa y me quedé mirándola, ella me vio, esta entidad, y me di cuenta que luego por la noche me atacaban. O sea, me ujú, despertaban, me hacían lo de la parálisis de sueño ujú, y se alimentaban. Y luego alrededor me creaban, o sea, incitaban a la gente para que me atacaran a mí. ujú, ¿Sabes? Utilizaban a la gente porque estas entidades lo que hacen es que se acoplan en las personas y mentalmente les empiezan a enviar mensajes, les empiezan a hablar mentalmente y pueden hacer que te ataquen, incluso a la distancia. Pueden ponerte en contra a toda la gente que quieran. Cuando ven que, bueno, ahora al decir esto, pues, pues ujú, también me van a... Pero cuando los destapas, cuando empiezas a hablar de ellos, ya ujú, empiezan a mover a ujú. gente, incluso a distancia, para que te ataquen, para Wow, que hagan una mala propaganda o para que te, yo qué sé, se te ponen en contra. Sí, sí. wow, pero te digo que viendo tu canal de YouTube, aquí con 1 millón de suscriptores, estás tú hablando de este tema a millones de personas, ¿no? Sí, por eso. ¿Cómo? Y ya hay veces que sí que lo veo que atacan. Por eso tuve que bloquear los comentarios, porque es que era algo, se juntaron, pero miles de haters que iban, Ujú. pero solamente para, venga, venga, y denunciar, boom, boom, y denunciándome vídeos y Ah, he ok. tenido muchos problemas con esto. Sí, Y yo te iba ahora, a preguntar ese tema de los comentarios que los habías bloqueado. sí, sí, porque era algo, pero que me enviaban mensajes amigos
Y mira, ¿has visto esto? ¿Has visto la campaña que están haciendo contra ti? ¿Qué tal y cual? Y digo, joder, macho, es que... Y solamente por hablar de esto. Por hablar Sí. de esto ya se te ponen en contra y Mm, te empiezan a atacar, que dices, sí. pero... Y es eso, los utilizan, a muchos los utilizan, otros ya son así. Hay gente que ya es así, ya es mala de por sí, porque ya tienen una porción de la oscuridad. O sea, hay varios tipos de seres con apariencia humana, ¿no? Están los Ujú, que tienen alma, que es una porción de la fuente original, de sí, luz, son buenos. Otros que tienen una porción, pero de la fuente de la oscuridad, que son malos. sí. Psicópatas, por ejemplo, ves documentales de psicópatas y tal, y dices, ¿cómo puede ser? La gente dice, ¿cómo puede ser que una persona que parece normal y que haya matado a 20 personas? Porque ya son así. Por ejemplo, Ted Bundy cuentan que cuando mataba a una chica se le ponían los ojos en negro, se le oscurecían los ojos y era otra persona. Era Ah, otra Ted persona. Bundy, sí. Sí, Ted y era Bundy. por eso, porque él ya era así, ya era un ser oscuro, pertenecía a la oscuridad, como Jeffrey Dahmer Ujú. y otros tantos más. Sí, Ellos ya están John Wayne Gacy. también, sí. eh, no sé si has escuchado Ed Gein. La Bestia de Pitalito, un colombiano Ah, que sí, asesinó, que lo entrevistó John Serra, algo así, un español lo entrevistó en la cárcel que estaba en Colombia. Y él cuenta, sí, que él se poseía, se tomaba como aguardiente y en ese momento como que conectaba con una fuerza diabólica que le hacía hacer todas estas cosas. sí. Y todos dicen lo mismo, ¿eh? Todos los psicópatas, cuando ves estos documentales que los entrevistan y tal, todos dicen lo mismo, que escuchan voces en la cabeza que le dicen que mate. Otros ya no, otros ya es que son así. Dicen, no, yo sentía esa curiosidad, ¿no? Por matar gente, a ver qué se sentía y cuando mataba a alguien lo tenía bajo mi poder, notaba, sentía esa energía que me inundaba y me sentía mejor que, que bebiendo, la droga, el sexo. O sea, es una explosión para ellos Ujú. energética brutal. Pero qué miedo que la fuerza esa maligna los elige a ellos. Qué miedo que eso lo termine eligiendo a uno o a una persona, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, uno se puede proteger de eso? eso, bueno, cuando estás ante una persona, ante una entidad así, porque no se le puede llamar persona, un Ujú, monstruo así, yo percibo la vibración, la energía que emite, porque como somos antenas todos, emitimos ujú, vibración, yo eso ya lo percibo, ya percibo que esa persona, ese ser que tiene esa apariencia de persona no es bueno, no es una persona normal, un humano ujú, normal. Luego los hay que son portales orgánicos, que claro. solamente tienen la energía vital y mental y ya está, no tienen nada más. Y entonces son caparazones huecos y Ujú, pueden ser poseídos por estas entidades oscuras para crear el ambiente a su alrededor ujú, y matar gente o yo qué sé, o hacer locuras para crear cl- ese ambiente y alimentarse, esa entidad y ese grupo de entidades ujú, de esa energía, de esa vibración que ha creado ese portal orgánico. ujú. Como en la película Thomas, cuando está rodeado el malo de esas Sí. entidades, los acechones, Ujú. estos le incitan a que haga eso, que cree el escenario ese, el caos a su alrededor. Claro. Volviendo al tema de los reptiles, ¿quiénes son esos? ¿Son los más importantes o No, simplemente? no, son un grupo más dentro de la corporación. No hay nadie más importante que otro. Bueno, los más importantes son las deidades, Arconte. Las deidades que están en otra dimensión y desde esa dimensión, como tienen parasitados a todos los demás del grupo, de la corporación, los tienen mentalmente ya parasitados, les envían órdenes, haz esto, haz lo otro, no sé qué. Ellos son las deidades, los que mandan. Los reptilianos serían pues una especie más que colaboran para recolectar energía.
Los hay que Ok. son genetistas, otros que son guardianes, otros que son guerreros, soldados. Los hay de diferentes tipos y jerarquías. Luego los hay también que son humanoides, que son los nórdicos, por ejemplo. Los hay que son buenos, que son, pero los buenos siempre están aparte, no se meten en nada, están ahí, no. Pero los que son malos, que pertenecen a la Confederación Arconte, a la corporación, estos pues también tienen bases subterráneas, igual que los reptilianos y los grises. Los grises los hay también de diferentes tipos, ¿no? Están los que son robots biológicos, que los utilizan como robots a distancia, como drones, los pueden utilizar para ir a un lugar a hacer una expedición, a mirar a ver si ese lugar o ese planeta es peligroso o no, sin que ellos corran peligro, envían a estos muñecos, a estos robots biológicos, con naves teledirigidas siempre mentalmente o con la tecnología que tienen, como los drones que tenemos nosotros, pero ellos a un nivel ya súper evolucionado. Que es lo que ocurrió en Roswell, ¿no? Cuando cayó la nave, estos seres, estos grises, eran robots biológicos. Eran conducidos por estas entidades que están por encima de la jerarquía. Y claro, es lo Claro, que pero dice. sí, 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 dime. los de Roswell estaban manifestados en la tercera dimensión. Sí, porque esto fue una maniobra para, ¿cómo se llama? Un estudio que hicieron para ver cómo se comportaban los humanos que estaban en ese lugar y para Ujú. darles tecnología para ver qué hacían. Es como en una reserva natural, por ejemplo, hay unos monos y tú coges y lanzas un dron o lanzas un Una paquete, sonda. Ujú. sí, y a ver qué hacen. Y tú estudias a ver el comportamiento de esos animales. Pues ellos hicieron lo mismo. Claro, los que están por encima, los humanos que están por encima, que ya saben lo que pasa, eh, Sí, pues no colaboran en eso. Ellos están claro. mirando, observando a ver cómo colaboran sus súbditos y a ver qué hacen, ¿no? Y les dejan hacer. Ellos ya lo saben. Y las entidades estas que están por encima también, ¿no? Los estudian a los humanos que están ahí. Ujú. Eh, entonces, digamos que hay humanos a nivel de gobierno, las jerarquías de gobierno, que están, digamos, en complicidad con estas entidades, ¿no? Sí, cuando estas entidades llegaron al planeta para crear la granja prisión, lo que hicieron fue, primero, enseñar a los humanos esclavos las normas, leyes, religiones, crearon religiones para recibir la energía de adoración estos seres, y luego, antes de irse a otro lugar, a otra dimensión, antes de volver a su dimensión, dejaron a humanos modificados adienísticamente en lo alto de la cúpula de poder para Ujú, vigilar a todos los humanos esclavos que están en el planeta. Es como en una cárcel que tú dejas a los carceleros ujú. vigilando a todos los que están dentro de la prisión. Pues lo mismo, igual. Y Digamos esto que sí que son, saben. digamos que son las familias, las Sí, monarquías. las los- monarquías, estos son los que dejaron en el poder. A las monarquías, realeza, que se les llama, claro, sangre real porque vienen de ahí, de estas Ujú, entidades que vinieron de arriba, ujú. la sangre En real. Estados Unidos, monarquía como tal no hay, pero hay mega empresarios Hmm, que son como reyes. Digamos, Jeff sí. Bezos, Elon Musk, Bill Gates, estos también. Bueno, estos no saben mucho lo que pasa, lo que ocurre en el planeta. Por eso los ves que dicen tonterías, que dices, pero que parece que no saben lo que pasa. Estos no. Son la realeza, las monarquías, que son las que mandan a estos también, a los Ujú, presidentes y tal. Estos que ujú, están en Europa, sobre todo, en ujú, Europa. Desde ahí gobiernan a todo el planeta y dan las órdenes, porque ellos reciben las órdenes de estas entidades que están por encima. Por eso hacen tantos rituales,
por eso siguen tanto a las religiones y tal, que los ves que están ahí en primera fila, que hacen en todas estas ceremonias y tal, porque ellos ya saben de dónde vienen y están orgullosos de, porque claro, ellos todo esto lo describen como que es algo divino, que los ha puesto, los ha colocado Dios en el poder y que por eso Sí. están en lo alto de la pirámide de poder, en la realeza. Porque, claro, Ah, estas entidades antes de irse les dieron el cargo de supervisores, de jefes, a estas líneas de sangre. Hay un libro que me salió cuando estaba en esta investigación, no sé si este lo conoces, El sueño de Enki. No sé si habías escuchado de este libro. El sueño de Enki. Sí, este de Alex de la Mar. No, no. Bueno, cuando me estaba leyendo la serie de tus libros, Sí, creo que ya me había terminado el tercero, me apareció en Amazon este, porque creo que está relacionado, tu libro aparece también por aquí, porque va de la misma línea, aparecen los de Santiago Ofrecedor, los de David Parceriza, y me salió este, vi las valoraciones, vi el prólogo, todo, y él habla algo muy similar a lo que habla La verdad de los arcontes, pero como si fuera una novela. claro. Él lo que hace es que lo ha convertido como un thriller, por eso dice thriller de ficción histórica, Sí. pero coloca, es muy interesante, porque va como en dos líneas de tiempo. Va en la línea de tiempo presente, es en España, de hecho este chico es español, ese es un Sí. seudónimo que él utiliza porque él dice, ahí él dice que no utiliza su nombre real para evitar represalias, creo que por aquí en el prólogo lo dice. Y en la línea de tiempo de España, o la línea de tiempo actual, él lo que narra es unos investigadores o unos detectives que están buscando unas tablillas que se han robado, unas tablillas sumerias, babilónicas. Y en esas tablillas supuestamente hay un libro perdido que tiene una información sobre los Anunnaki. Y en la otra línea de tiempo está en la línea de tiempo de los Anunnaki, hace 20.000 años, 30.000 años, bueno, cuando llegaron a la Tierra. La verdad que es muy interesante el libro. No sé tú qué opinión tienes de los Anunnaki. ¿Son ellos, digamos, los que fundaron la Tierra? Porque esto es lo que él plantea aquí, que ellos fueron los que colonizaron la Tierra y fueron los genetistas, Enki el genetista, que digamos, creó el ser humano. Estos, los Anunnaki son otra especie que, que modificaron o sea, al ser que había antes del ser humano, había en el planeta, para crear al ser humano de hoy en día, pero es otra especie. Eh, está- eh, Están en Sumeria, en la zona de Irak y todo eso, los Anunnaki, en la zona de Israel, Jerusalén y tal, los Elohim, en Ujú, la zona de la India había otros también que se llamaban los Devas, me parece, sí. ujú. En América estaban otros también, y así, en cada zona, pero que son los mismos, ¿eh? Son las mismas entidades, pero con diferentes nombres y diferentes morfologías. Ok. Estaban los de la forma humanoide, que por eso dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, los Elohim. Porque había una facción, hay una facción que son humanoides, otros que son reptilianos, otros Ujú, que son de forma insectoide, otros de grises, otros, claro, en esas épocas antiguas, en esas ujú. épocas, los humanos que estaban ahí, los humanos esclavos los veían conviviendo con ellos. Es como la película Dioses de Egipto, que los veían allí conviviendo con ellos, reinando sobre ellos, sobre los humanos. Eran mucho más altos, más grandes, porque estas Ujú, entidades son más altas, más fuertes. Ya nos crearon así, más pequeños y débiles, para sí. no rebelarnos, Ujú, y nos recortaron el ADN para que no nos rebeláramos tampoco y que no obtuviéramos el conocimiento y no nos pudiéramos revelar. Porque cuando lo que dicen en la Biblia, que se juntaron un grupo de Elohim
con los humanos y tuvieron descendencia y salieron los Nephilim Ujú, que tenían más fuerza, tenían más poder, eran más grandes, más altos. Claro, cuando vieron esto los controladores dijeron, ¿qué pasa aquí? Que se han juntado parte del ejército de la ujú. Confederación con los esclavos y se han Sí. rebelado, vamos a por ellos. Y eso Ujú, pasó en todo el planeta. En todo el planeta está el registro ese, la historia esa del gran diluvio. El gran ujú. diluvio fue un reseteo que hicieron los controladores Sí. en el planeta para borrar todo eso, para eliminar a los rebeldes que los llamaron ángeles caídos, que si no sé qué, demonios, nada, eso es cuento. Eso es una historia que crearon para ponerlos en contra de la humanidad. ¿Quiénes serían esos controladores? Estos son los, pues, los de la corporación Arconte, los Ujú, Anunnaki, Elohim, los que mandan, los que están por encima de todas ujú. estas especies que llegan a un planeta y crean las granjas prisión. Son los que mandan, los comandantes, los que están Ok. por encima de la jerarquía de poder, que están Ujú. en lo alto de la pirámide, en la cúspide. Estos son Sí. los que yo llamo los controladores, los que Sí, controlan a todos los demás. es un sistema, es una jerarquía piramidal. O sea, Sí, al final, como, como lo representaba también la sociedad humana. Pero sí. quién está en el ápice? ¿Qué o Uf, qué es lo que hay ahí? lo que está por encima de todos ellos es la fuente de la oscuridad, que es Ujú, una energía inteligente también, como la fuente de la luz, la ujú, fuente creadora, pero es lo antagónico. Es ujú. como una mente oscura que solamente quiere poder, quiere alimentarse de todo. Es la fuerza oscura, como en Star Wars, que Sí, la guerra de las galaxias, que dicen la oscuridad, la fuente de la oscuridad, pues sí. eso es. Ok. Y luego, después de esta fuente de la oscuridad, están las entidades que están en otra dimensión, que desde esa dimensión conectan con todas las demás dimensiones de todo el multiverso. Ujú. Estas entidades son deidades, que son las que mandan y mandan a todos los demás, a todos los seres que están por debajo de ellos, y los parasitan mentalmente, psíquicamente los tienen controlados. Es a estos a quienes les hacen rituales y tal, los que están en la cúpula de poder aquí en la Tierra, a estas deidades. Que en películas como en Hellboy, por ejemplo, yo he visto que los reflejan como si fueran como el Cthulhu de Ujú. Lovecraft, Exacto. como, como Un pulpo, una especie que un parecen pulpos, pulpo, que sí. claro, eso significa que esos tentáculos se conectan con todos los demás, con Ok. todos los seres que están por debajo de estas entidades. El pulpo, lo llaman ellos el pulpo, Curioso. o la ¿Cómo ves tú el telaraña. tiempo? ¿Cómo ves tú el tiempo? Porque hay una línea de tiempo. ¿Cómo es eso? Esto es que hace millones, millones de años. ¿Qué quieres decir? ¿Aquí en la Tierra? Sí, O porque es como que ¿será que hay una línea de tiempo o ellos existen también, digamos, hace 40.000 años todavía están existiendo o aquí en la millones. Tierra? ¿Cómo? Aquí en la Tierra hace también millones de años que llegaron. Y Ujú, luego a la raza ahora actual, raza humana, hace ujú. unos 400.000 años que nos modificaron y salimos nosotros. Hace unos Tú, 300.000, 400.000. Es que ha habido varios reseteos en el ujú, planeta. sí, Ha habido varios reseteos porque ha habido varias revueltas, porque entre ellos tampoco es que se lleven muy bien. Siempre hay piques, es como un reflejo aquí en la Tierra, en una empresa, por ejemplo. ujú, Hay trabajadores pues, que se pelean entre ellos, o que uno es más egoísta que el otro, que quiere poder, quiere sí. ganarse el puesto de director de la empresa. Pues allí, en esa sociedad de estas entidades pasa lo mismo. Es como la película El destino de Júpiter, que hay Ok. varias entidades y que entre ellos hay pique también. Hay pique, pero tampoco se pueden pasar mucho, porque si se pasan, los jefes que están arriba del todo, que lo ven todo, los sacan de en medio o los destierran. Y lo peor que le puede pasar a una entidad de estas es que tú, teniendo poder, de repente te saquen de ahí y te metan, por ejemplo, en un cuerpo humano.
Ujú. te metan aquí en la tierra prisionero, que encima te van borrando los recuerdos. Cada vez que encarnas, te borran Claro. los recuerdos. ¿Cómo? O sea, supongo que tú hablas algo de la conexión con la fuente original. Eso lo mencionas mucho en tus libros. Sí, eso es otra cosa. Es cuando, por ejemplo, cuando tú conectas interiormente con esa energía, con esa inteligencia, esa luz creadora, cuando tú haces esa conexión, el alma se reconecta, despierta, se Mm, activa y entonces despierta tu poder interior. Eso sí tienes alma, porque los hay que no tienen alma, que simplemente son cascarones con espíritu o con cuerpo mental y no pueden llegar a esa conexión. Por eso hay gente que dice, pero yo no puedo conectar, ¿qué pasa? Claro, porque no tienen esa chispa, no tienen esa porción y no pueden, pero sí que pueden, a través del espíritu, pueden conectar con esa energía, que es ujú, la fuente original, que está en todo, está en el todo. Entonces yo lo que hacía, claro, al principio lo que hacía era un ejercicio mental, le decía a la gente que mentalmente visualizaran como si esa energía fuera un sistema, una galaxia, una espiral de luz y que se conectaran, que imaginaran, visualizaran que un rayo de luz salía y se conectaba a la fuente. Pero claro, ¿qué pasó? Luego me di cuenta de que había gente que decía, sí, pero ¿y si nos estamos conectando a los arcontes, a parásitos? Y dije, hostia, verdad. También puede ser que haciendo este ejercicio se metan por el medio estas entidades y te parasiten. Entonces, lo mejor es interiormente sentir cómo se activa el alma, cómo se te activa esa chispa, ujú. sin tener que visualizar eso, porque hay gente que se conectaba en vez de a la fuente, a otro tipo de fuente, o sea, a Ok. parásitos, porque ¿Tú estas recibes, entidades, tú recibes información? sí. ¿Cómo la recibes? Yo a mí me vienen, bueno, ya es información que tengo dentro, es la información álmica, ¿no? Del alma, que llevas Ujú, ya incorporada dentro. Nunca te fíes de mensajes que te vengan de fuera, que te empiecen a hablar interiormente dentro de la cabeza, porque pueden ser entidades que están ahí parasitando y quieren que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Que te pueden ujú, utilizar como un muñeco, como un títere, para crear grupos o sectas para ujú, reunir gente y ellos alimentarse y crear un comedero energético. Por eso hay gente que se piensa que son elegidos, que son maestros y crean grupos, crean sectas, ujú, y luego ves que todo se tuerce y que hacen locuras, ¿no? Que hay incluso estas sectas que hay suicidios y tal, que van a ujú. venir los hermanos de las estrellas a salvarnos y tal. Sí. Eso no. Heaven's Gate. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es interiormente, tiene que ser, es que es un poco difícil de explicar, es como un sentimiento, una información que tú ves que te resuena por dentro, que Ujú, dices, hostia, esto parece que sé cómo funciona esto, sé esta información, la sé, porque la sabes, porque la tienes dentro, ujú, en el alma. Sí, que la única manera de sacarlo ujú. es a nivel interior, con el corazón, ¿no? Con el interior. Te viene ese sentimiento de que dices, esto me resuena, sé cómo funciona, sé cómo va, esta información la sé. Pues nada más que te venga esa información, apúntala para Ujú. luego tú irla viendo, asimilando y estudiándola. ¿Algún ejercicio para desarrollar esta capacidad? Yo lo que hago es estar en silencio, por ejemplo, como si estuvieras en meditación, pero en silencio, a callar la voz interior y a ver qué te viene, pero a nivel de emoción, de Ujú, sentimiento. Y poco a poco verás que al cabo de los días te empieza a venir esa información, pero tuya, de dentro. ujú. Es un ejercicio como de reconexión contigo mismo, con tu interior, con esa chispa de luz. Porque, Al- claro, es que ya no digo de conectarse con nada de fuera, porque me decían, sí, pero ¿y si estás enchufándote a un parásito, a una entidad? Dije, hostia, es verdad, sí, pueden hacerlo. Se te pueden meter por el medio y tú piensas que estás conectando con la fuente original y estás conectando con
con una entidad. Entonces lo mejor es eso, conectar contigo mismo, con tu Ujú. interior, interiorizar y a través del sentimiento te vendrá toda la información que llevas dentro. ¿Alguna dieta específica, hábitos? Bueno, yo lo que, hombre, sobre todo no comer mucha comida basura, chatarra, ir Ujú, comiendo equilibrado, ujú, haciendo ejercicio, por ejemplo, pues ir a caminar, ujú, eh, hacer ejercicio en el gimnasio, por ejemplo. ujú. No, tampoco llevo una dieta muy... No, Aquí en España, chorizo, jamón. sí, El, ¿Has escuchado de William Criado? sí, sí, es muy ¿Cómo interesante. ves, cómo ves el trabajo que él está haciendo? Es muy importante ese trabajo, igual que Eduardo Coleto, que le hice una Eduardo entrevista, Coleto. Ujú, sí, David. Calogero Grifasi también, Ujú, sí, Javier sí. Sampayo, Javier están Sampaio. haciendo un gran trabajo estas personas, porque están sacando información Ujú. que sí que resuena, a mí me resuena mucho, digo, ostras, sí, sí. Están retirando, ellos dicen que están retirando implantes, eliminando entidades, destruyendo bases, naves, planetas, Sí, se puede a hacer, través lo de la que pasa que hipnosis. claro, no tan exagerado, pero a través de la intención, porque el alma, la chispa, la porción de la fuente original tiene mucha fuerza. Ya lo dijo Corrado Malanga, ya lo Ujú, dice, que el alma humana tiene mucha fuerza. Puedes quemar, físicamente, puedes quemar incluso una silla o ujú. puedes hacer una combustión espontánea además, porque es lo que Sí. explica Corrado Malanga, que tiene ese poder, esa fuerza, y los alienígenas y las entidades hiperdimensionales tienen miedo a esa fuerza de Ujú. algunos humanos, porque no todos lo tienen. Claro, no todos Claro. tienen alma, no tienen esa chispa. Pero sí que puedes hacerlo, porque a través del sentimiento y de la visualización lo puedes hacer. Puedes enviarles ese poder, esa luz y acabar con ellos. Pero claro, tampoco, si no estaríamos ya todos liberados aquí en el planeta, ya no habría nada. Y sí que están estas entidades. Cada día además se ve que cada día hacen algo nuevo. Hay o desastres o atentados o hay Sí. de todo. No se han ido todavía, estas entidades están aquí. Uy, no creo que se vayan a ir por... Claro, es que todavía no se han ido. Ellos tienen esta granja como un negocio. Es como un Ujú, granjero que tiene una granja con sus animales. Lo que no ujú. van a hacer es dejar a los animales e irse, dejar aquí el negocio y largarse, no, porque es mucho beneficio lo que sacan de aquí, de este Sí, planeta. lo que plantea William Criado es la conexión con el humano luz que está atrapado, así que a lo Matrix, metido como en una cápsula, y él lo libera a través de la hipnosis. Se No sé pueden si eso lo encapsular, compartes tú. sí, pueden encapsular el alma, Ujú, el humano luz, como lo llaman. Pueden encapsularla a través de implantes. ujú. Los implantes son una tecnología que tienen ellos. Están los implantes etéricos, astrales y físicos, con Sí. tecnología. Entonces pueden utilizar los implantes etéricos, que es una tecnología hiperdimensional, que tú no la ves. Con los ojos físicos no se pueden ver, pero se nota. Si tienes esa percepción, puedes notarlo. Una vibración extraña, por ejemplo, llegas a un lugar, en una casa, y pueden ellos colocar un implante ahí para que haya una emanación, una vibración, que eso haga que los que estén en ese lugar se comporten de cierta manera, ¿no? Ujú. Y pueden colocarlo también en las personas y animales y plantas, incluso en las plantas pueden colocarlas también, estos implantes. Entonces te colocan este implante y para que tú no puedas hacer el trabajo que has venido a hacer, por ejemplo, despertar a más almas, rescatar a más seres de luz, te ponen ese implante y te quedas atrapado. Te quedas ahí que parece que estás dentro de una prisión, de una jaula. Ok. ¿Tú puedes Entonces, ver los esto, implantes? ¿Tú sí, puedes hay ver? veces que sí, si me concentro,
puedo ver el implante y cómo es ese implante. Hay muchos que tienen forma de casco y que los Ujú, tienen conectados, gente, personas que, sobre todo, de una misma familia o de un mismo grupo, ves que tienen el mismo implante, un casco que salen como unos hilos, unos cables que conectan con el egregor. El egregor ujú, es un conjunto de energías, de pensamientos, es un comedero energético, pero lo llaman egregor. ujú, Lo llaman egregor en el idioma esotérico, ¿no? O claro, Carl Gustav Jung lo llamó egregor también, ujú, a estos comederos energéticos. Este comedero conecta con estos implantes de la familia, por ejemplo, en forma de casco, en forma de pectoral, de ujú, peto, se conecta. Y cuando uno se da cuenta de eso y sale, ya ves que se te ponen en contra. Todos los que están conectados a este egregor se te ponen en contra porque ven que percibe el egregor que ese individuo ha salido del grupo, que ha salido y ya les quita alimento, energía. Entonces ya te los ponen en contra para que vuelvas otra vez. Sutilmente reciben los demás miembros del grupo, del egregor, reciben el mensaje de que ese se está escapando del grupo y que hay que traerlo otra vez. claro. Me imagino que en las sectas se debe ver mucho eso, ¿no? Sí, sobre todo en las sectas, pero también en las familias, en grupos de trabajo, grupos de amigos también. Ujú, En todos los grupos se crea un egregor, un comedero energético, como yo lo llamo, que están todos conectados a él, a este egregor. Entonces, claro, cuando uno intenta escapar, ya ves que se te ponen en contra, que te empiezan a atacar sutilmente, o te envían mensajes que oye, que por qué te has apartado, qué pasa, y es que ellos inconscientemente, los que forman parte de ese egregor, reciben ese mensaje, oye, que se va este tío, no dejéis que se escape. claro. Y van a por él. Sí, sí, lo he visto. ¿Cómo ves a España en todo esto? España, ¿Cómo? hombre, yo lo veo, bah, yo es que lo veo a nivel mundial, están todos por igual, ¿no? Pero España sí está muy, muy parasitada también. Hay mucha parasitación. ¿Quiénes son los que mandan aquí? Los que mandan aquí, pero a nivel ¿De la raza o de la de raza, lo que de lo que tú hayas visto, por ejemplo, en el Congreso de Diputados o algo que si tú has visto algo en la televisión así como que se te yo lo haya que veo manifestado? mucho, sí, pues como seres sombra, como seres oscuros, Ujú, que son los que manejan los hilos. Aparte de reptilianos también, y es que son varias especies. Pero los que más veo son estos seres oscuros, como ujú, sombras, que los tienen, mentalmente los tienen parasitados. claro. Hay de diferentes. Corrado Malanga, cuando hizo las hipnosis, le decían, los que estaban bajo hipnosis le dijeron que en cada país había un grupo de entidades, un grupo, una raza específica para cada país, que en Europa estaban sobre todo los nórdicos, que se llamaban Orange, me parece, Orange, sí, que eran como Ujú, naranja, pero que eran nórdicos. Luego, en otro punto, en otro país, estaban, por ejemplo, los mantoides, los ujú, mantis, que son ujú. insectoides. En América, sobre todo, los reptilianos, Ok. en América, reptilianos. Pero yo creo que son, claro, van por grupos, van un grupo, no es una especie específica para cada país, sino que ahí están todos. Es Entre ellos. tremendo. Mm. Es espeluznante escuchar esto. Sí. ¿Cómo nos liberamos de esto? ¿Qué estás haciendo tú para? Hombre, claro, tiene que ser a nivel individual. Cada uno tiene que conectar lo que he dicho antes, ¿no? Activar la parte lumínica, el alma, conectarla y hacer un trabajo individual, porque no puedes, claro, podemos esparcir el mensaje, las semillas, y el que quiera, pues que la coja y que la utilice, ¿no? Esa información. No, en Claro, cierta porque los medida. oscuros, lo que no quieren los oscuros es que tú hables de ellos,
de estas Mm, entidades. Por eso mucha gente que está parasitada mentalmente o que ya son así también, otros, te dicen, no hables de esto, no hables de la oscuridad porque les das poder, les das fuerza. Ese es otro movimiento de la nueva era que la crearon ujú. estos bichos también, para Sí. que los que están hablando de esto, que no hablen. Porque si no eres negativo, eres Ujú, oscuro, estás colaborando con estas entidades. Y no es así. Es como, por ejemplo, alguien que habla de un psicópata, que sabe que un vecino es psicópata y empieza a alertar a los demás vecinos de que, oye, cuidado con este que mata gente y tal, y, y que le digan, no, cállate, cállate, no, no hables ujú. de esto, que nos asustas. Hombre, habrá que Claro. avisar. No, es que en tu canal, yo te digo, es educativo, es una divulgación de todo esto. Bueno, me ha llevado a mí a indagar mucho sobre este tema. Digamos que ese es tu trabajo, ¿no? La parte de la comunicación de esto, ¿no? Es lo que tú estás Sí, haciendo, además de, o estás haciendo alguna otra cosa. no hago esto. Bueno, dejar el mensaje y exponer a los que forman parte de la corporación Arconte, como digo yo, al grupo este, sobre todo, porque exponiéndolos es cuando te liberas y que conozca la gente, que sepa la gente que tenemos el poder interiormente, Ujú. que tenemos Ah, mucho poder y nos han puesto entidades, deidades, que son ellos mismos, para que les demos ese poder a ellos. ¿tú Claro. has podido remover entidades que has tenido o implantes que has tenido? ¿Lo has podido Sí, hacer? sí, a mí me han implantado un montón de veces. También he sacado entidades de casas, sobre todo de casas, Ujú, de seres que están, por ejemplo, en una casa que están haciendo poltergeist, están creando miedo para absorber la energía. Otros son espíritus de familiares desencarnados que están atrapados ahí y que necesitan salir, necesitan liberarse y entonces avisan a sus familiares para que me lo digan a mí y yo vaya a sacarlos, que los libere. Y luego también gente pues que poseída, gente que está poseída y claro, nada más verlos ya ves que tienen algo, que están, que el bicho que llevan dentro hablan a través de ellos y sí. se puede sacar también. ¿Y cómo lo sacas? Pues o los pones en hipnosis a la víctima, la pones en estado de hipnosis, o si no, lo puedes hacer pues como un exorcismo. Ujú, Le dice, hablas con la entidad y que se vaya, y hasta que no se vaya no paras. Hablar con ella, con la entidad, y ya ves que sale la entidad y que empieza a enfrentarse, a confrontar, y hasta que no se va, pues ujú. lo hago de esa manera, o bien con hipnosis, pero eso lo hacía antes, hace Ujú. años ya. Ahora ya no, ahora ya con esto de Ah, ok. YouTube ya me tienen ocupado. Ah, o sea que tú haces hipnosis. Sí, sí, yo antes hacía hipnosis también, Ah, ok, antes, ok. pero hace años ya. Pero claro, En- también juega mucho aquí la imaginación de la persona, tienes que saber qué se está imaginando y qué le está haciendo decir la entidad que tiene acoplada a esa persona, porque también es importante verlo. Ujú, Si no tienes esa visión, si no los ves, no puedes saber si está poseída o no esa persona. ok. Mm. Tú piensas que cualquier persona puede desarrollar la visión? Es que no todos, no pueden todos, Ujú, sino aquellos los que tienen esa porción de luz tienen más facilidad para desarrollarla, ujú. pero no todos pueden desarrollarla, no tienen están muy bloqueados. Sí. Hay gente que está muy bloqueada y que no puede. Hay otros que sí, que tienen más facilidad, Ujú, que haciendo ejercicios, por ejemplo, vas a una calle, vas paseando y dejas que tú interiormente a ver qué percibes. Las vibraciones, a ver qué percibes, ujú, y según lo que percibas, lo que sientas, lo apuntas, apuntas lo que sientas, lo que tú crees que ha pasado ujú, eh, anteriormente en otra vida o en ujú, el pasado, y luego te dedicas a buscar la información, a ver si es verdad. Si es verdad, si coincide que, por ejemplo, ha habido un incendio en tal sitio
ha muerto Ujú, tal persona, tal y cual, ujú. y ves que coincide o preguntando a gente y tal y te dicen que sí, entonces es verdad que lo estás percibiendo, que no te lo has imaginado. Porque a Ok. mí me pasaba, yo llegaba a un sitio y veía, por ejemplo, un desencarnado que estaba en una casa y me estaba Ujú. pidiendo ayuda, pero yo pensaba, a ver si es que me lo estoy imaginando o qué, y preguntaba y me decían, sí, sí, aquí se murió uno o se suicidó uno o tal. Digo, hostia, pues sí, es verdad. Tienes que irlo verificando, ¿no? ¿Y has podido hablar con desencarnados? O sea, pero con tu Sí, tía, hablaste. sí. He hablado con, por ejemplo, pues sí, con gente que ha quedado atrapada en casas o en lugares y luego verificar con familiares suyos la Ujú, información que me estaba dando y que era real y ujú, liberarlo. O llevarme ese desencarnado a un sitio ujú, que necesitaba decirle algo a alguien, ir allí, ujú. decírselo y decir, hostia, ¿cómo sabes esto? Y Mm. bueno, pues no sé. Pero ¿cómo los liberabas? O sea, son personas que como que queda el alma atrapada aquí, no conecta con la luz o con su alma. ¿Cómo los liberas? Sí, hay gente que queda atrapada aquí porque ve cuando sale del cuerpo, ve que no acaba la vida muriendo, físicamente no acaba. Y ve que vienen o familiares o seres que se hacen pasar por ellos, asustan y se van. Y entonces se quedan atrapados en el lugar Mm, donde vivían, ¿no? O donde han tenido un accidente y se quedan allí atrapados, porque no han seguido el túnel de la luz, que es otro engaño de estas entidades, de los arcontes, para atrapar gente, atrapar almas y ujú, reciclarlos. Se quedan aquí vagando, pero claro, cuando se quedan aquí, también quedan expuestos a otras entidades oscuras que los persiguen para alimentarse de ellos, porque hay también seres oscuros en el ujú, otro lado que se quedan como depredadores, son ujú, depredadores astrales que se quedan por aquí atrapados para alimentarse, ¿no? Atrapar a las almas perdidas o espíritus y alimentarse de ellos. Sobre todo en cementerios los he visto. A estos seres oscuros que son como los de Harry Potter, estos encapuchados, los ujú. dementores. Son unas entidades que se quedan, que son como depredadores y están en lugares de muerte, en hospitales, en las morgues, en Wow. cementerios. Ujú, En la película Atrápame esos fantasmas de Michael J. ujú. Fox, la Sí. entidad que sale oscura, esto es un dementor de estos, que yo los llamo depresores, porque Ujú, cuando se te enganchan, como son tan voraces que ujú. se alimentan con ansia de la energía del Sí. alma del ser, hacen que entres en depresión y te vienen ideas de suicidio, ¿no? Porque el alma se ve atrapada, ve que no puede escapar y la única solución es escaparse, salir de una Ujú, manera radical. Entonces, estos son depredadores, son una entidad, porque en el otro lado, en el astral, hay fauna también, hay entidades animalescas con formas de animales ujú, o seres, pues como el dementor este, que van buscando gente, víctimas, presas ujú. para alimentarse. Por eso es peligroso ir tanto a los cementerios, porque si vas allí se te puede acoplar un bicho de estos. Yo una vez fui para hacer un vídeo y veía todo lo que había y tal, y por decir que estaban estas entidades por ahí buscando almas, espíritus y que se alimentaban de los espíritus, luego por la noche se me aparecieron, me hicieron Ujú. una parálisis de sueño y vi a una entidad de estas que se me pegó y me estaba absorbiendo energía hasta que no me activé, ¡pum! No, y lo pude espantar, no se fue. Pero Como que estas, estos. sí, sí, porque estas entidades, claro, están en estos lugares. Tú vas allí, por ejemplo, la gente que va mucho a los cementerios, voy a visitar a mi pariente, le voy a llevar flores, no vayas mucho porque se te pueden pegar o se te Ujú, puede pegar un desencarnado oscuro, porque también los hay que son oscuros,
desencarnados que trabajan para la oscuridad, espíritus oscuros, de gente claro. que vivía físicamente aquí en la Tierra, que eran malos, oscuros, y Ujú. al desencarnar ya forman parte también de la oscuridad, de la corporación Arconte. Y se dedican a ir a sitios, por ejemplo, a lugares de ocio, discotecas y tal, y se te Ujú. puede acoplar un ser de estos y para revivir, por ejemplo, sus experiencias cuando estaba vivo, se te pega, se te acopla y bueno, puede hacer que lleves una mala vida, ¿no? Que vayas a lugares que antes no ibas, que te enganches a vicios que antes no Claro. tenías, hasta destruirte. ¿Y cómo los espantas? Esto tienes que, claro, con la percepción, claro, cuando tú tienes esa percepción, tú los ves que se te acercan, puedes repelerlos, ¿no? Con la luz interior. Puedes activar el alma. Yo lo que hago es visualizar que estoy dentro de una burbuja de luz Ujú. y que cualquier entidad que se vaya a pegar se quema. Entonces no se te pegan, porque con el poder de la visualización y del sentimiento puedes crear eso que visualices. Puedes crear ese arma de luz y ellos desde el otro lado ya lo ven. Dicen, uy, este no Ujú. que nos va a eliminar. Claro. Yo, como te había comentado en el correo, conozco a estas personas. Ellos trabajan, sabes que William Criado trabaja con hipnosis, Sí, tú trabajas con una especie de meditación, algo así, y sí. ellos trabajan con ayahuasca. Ellos Mm, conectan con el astral a través de la ayahuasca y en las tomas de ayahuasca ellos pueden ver las entidades y las pueden retirar, tanto implantes y todo. O sea, ellos han visto tal cual lo que tú mencionas, eh, pero utilizando esta sustancia. Pero yo he escuchado y también he leído en tus libros lo que tú piensas de la ayahuasca, ¿no? ¿Cómo claro, lo ves? es que, hombre, te puedes enganchar a la ayahuasca y es como, es una droga. Es Ujú, como una droga y te puedes enganchar y luego también estas entidades que están ahí, las entidades parasitarias están en las fronteras, en las franjas de una dimensión y otra y se te pueden ujú, acoplar o te pueden hacer ver cosas que tú te asustes y ya no quieras hacerlo y te quedes ahí asustado y no lo hagas nunca más. Entonces lo mejor es hacerlo sí. de manera natural, sin tomar ninguna sustancia, a través de pues, la meditación, de la visualización o sí, hacerlo de una manera natural. Es bueno hacerlo todo con equilibrio, con Ujú, equilibrio. Si tomas ayahuasca, bueno, pero lo que pasa es eso, es que es peligroso porque te puedes enganchar y puedes ujú, acabar sí. eh, mal, puedes acabar mal. No, y también en la ayahuasca también se te pueden enganchar entidades, se pueden Claro, abrir, te abres para claro. que ser más vulnerable, digamos. Sí, Con- sí, claro, puedes, eso, es lo que digo, que estas entidades, como son tantas entidades, están Ujú, ahí controlando, vigilando, a ver ujú, quién se mueve por estos lugares, por esas ujú, dimensiones, a ver quién pasa de esta dimensión a la otra. Y cuando te ven salir, claro, ellos van a ir allí a atacar. Se te pueden co- pegar en el cuerpo, pueden utilizar el cuerpo, o sea, poseerte también. Por eso hay que ujú. tener mucho cuidado con estas sustancias. Sí, de las personas que trabajan con esto, hay dos que pueden ver sin la sustancia, pero Mm, obviamente cuando la toman, ya digamos que les amplifica la visión. claro, claro, eso, También, s- sí, también me cuentan que a través de las intervenciones que ellos hacen de retirar los implantes, ellos reciben instrucciones de algo que ellos llaman los médicos, que son como unas mm, entidades lumínicas que, digamos que rodean a la persona que está intervenida
y como si fuera un quirófano, mm, le van dando indicaciones de cómo retirar los implantes, mm. pero Sí, ellos lo llaman como médicos. sí que hay entidades que ayudan a quienes están aquí en esta dimensión física, ¿no? Ujú. Pero tampoco te puedes fiar mucho, porque igual te dicen que te están quitando implantes y te están poniendo otros de refuerzo. Sí. Yo por eso no me fío mucho de estas entidades. No, Mm. porque he tenido tantas experiencias de que parece que te están ayudando y luego ves que te están metiendo en otra historia que dices, joder, es, es como lo que pasa con las personas, ¿no? Que Sí. igual parece que te está ayudando, que dices, hostia, qué buena persona. Y Ujú, luego resulta que lo ves que te está metiendo en otro lío. Que dices, ujú. joder, pero si era un buen tío y en menudo lío me ha metido ahora o me ha utilizado y luego te deja tirado, pues lo mismo. Mejor Es, hacerlo uno. es delicado porque no se puede confiar entonces. Claro, es que no te puedes fiar. Es que también ellos pueden cambiar la vibración. Es que son muy inteligentes, llevan millones de años haciendo Ujú, esto. Y claro, ellos te pueden hacer que tú percibas algo, que digas, qué bien me siento con esta ujú, entidad, me está ayudando, siento un amor, oh, una vibración súper buena. ujú, Pero claro, igual ellos te pueden inducir a que ujú, sientas eso, para que te enganches a ellos y que siempre estés pidiéndole a estas entidades y ayudarme, vamos a ujú. sanar a este. Y en vez de sanarlo, le estás poniendo más Sí, implantes. O voy sí. a llamar a los ángeles para que me ayuden aquí. Yo he visto muchos que dices, hostia, que sí, que tienen buenas intenciones, pero es que estas entidades son muy inteligentes y se te meten en la cabeza y te inducen historias que parece que sí, que son buenas las intenciones que llevan, pero llega un momento que dices, joder, está desvariando, ya se cree que es un mesías, que está aquí, venga, que yo qué sé, forma grupos, que una locura total. Dices, hostia, y son estas entidades que están creando esos comederos energéticos. Claro, Son te como quieren impostores. sí, son impostores, se hacen Ujú, pasar por seres positivos de luz. Y claro, ujú, los seres buenos, los positivos, los buenos de verdad, no se meten por el medio, por el peligro de que el humano caiga en alguna trampa por culpa de ellos. Porque ujú. entonces les vendría un palo, un castigo a estas entidades. No se pueden meter por el medio. Claro. No pueden. ¿Qué opinión tienes tú de Jesucristo? ¿Sí, será que él era un humano luz de estos? Sí, Jesús era un híbrido que lo enviaron aquí al planeta, vino al planeta para exponer a estas entidades, a los arcontes. Ujú, Entonces ellos, como vieron que Jesús estaba destapándolos y estaba ujú. haciendo exorcismos, porque fue el primero que empezó a hacer exorcismos en aquella época y Ok. empezó a sacar allí bichos a punta pala. Y claro, dijeron, uy, este está abriendo los ojos aquí a la gente y quería cerrar el portal que hay en Jerusalén, en el Monte Moria, Ujú, donde estaba el templo de Salomón. Claro, él estaba sacando a estos bichos y era gnóstico, que ujú. él hablaba de los arcontes, pero claro, lo que hicieron los arcontes es eliminarlo y luego crear un egregor a través de la persona de Jesús. A través de la persona Ok. crearon un egregor para enviar energía de adoración a ese egregor, que se ha Ujú. hecho súper fuerte, ese egregor, súper grande, tiene mucha energía. Pero él Sí. vino para eso, para liberar a esa zona del planeta, a Ujú, Jerusalén, Israel, de esas entidades, de los arcontes y de las entidades que se hacían pasar por deidades. ujú. Jehová, Yahvé, todos estos, Elohim.
estos Anunnakis. ¿Será que la humanidad en algún momento se podrá liberar de esto? Bueno, no, a nivel global, no. Tiene que ser individual. Pero mientras siga así el planeta y veo que cada vez hay ¿cómo se llama? Más control, no creo. Y Ujú, cuando vean ellos que la humanidad va a despertar, crean otro reseteo a nivel mundial y vuelven a empezar de cero otra vez, siempre lo han hecho. Si ujú, ven ellos ahora que la humanidad empieza a despertar más y más y más y más, crearán, por ejemplo, el Blue Beam, la llegada de los salvadores alienígenas. ujú, Crearán un Blue Beam, que lleguen unos seres de fuera, que no son de fuera, que están aquí, pero ujú. se harán visibles, irán de salvadores y entonces la gente caerá, como la serie V, y la gente Ok. caerá. Y les darán el poder total, todo el control, el poder a estas entidades. Es como que estamos jodidos. Sí, sí. La gente me dice: "Oh, es que eres pesimista". No, hay que ser realista. Es que, ¿qué voy a decir? Que sí, vamos a liberarnos todos. No, eso es otro engaño de los Mm, oscuros. Hacer pensar que se están yendo los arcontes, que ya no queda ninguno, que los reptilianos se están marchando ujú. y que estamos evolucionando. Mentira, eso lo hacen para que la gente se quede en casa, en el sofá, y que no se preocupe por nada más. Es como anestesia, es la anestesia de la nueva era. Piensa Sí. en bonito, arco iris, todo de color de rosa, Ujú, que, que no pasa nada, que te están salvando, tranquilo, que los seres claro. de luz están llegando, los alienígenas buenos están llegando y te están liberando de las cadenas de la esclavitud. Venga, va. En tu dimensión humana, ¿cómo ves, por ejemplo, tu destino? Que... Bueno, pues igual que ahora, ir eh, dando el mensaje, dando estos mensajes, exponiendo a la corporación Ujú. hasta que me vaya, hasta que me dejen. O hasta que te chapen YouTube. Sí. Bueno, entonces lo haré de otra manera. Sí, sí, sí. Ahora mismo tú estás divulgando principalmente en YouTube, ¿no? Sí, sí, porque en otras plataformas no te dejan Ujú. o no hay tanta expansión. Sí. Claro, Amazon con lo de los libros y luego YouTube. Porque, por ejemplo, en Instagram mucho caso no hace la gente, pues nada. En Telegram tampoco hace mucho caso. En Odyssey tampoco ni caso. Digo, "Bah". Pues claro, la que más expansión tiene, YouTube. Sí. Las No, demás no, no hay ninguna plataforma así fuerte que... Y Facebook menos aún. O sea que no... no, y es que te ha ido muy bien porque yo creo que el crecimiento de tu canal es Sí, espectacular. sí, un Eh, millón y pico ya. Yo pensaba, digo, buf, me va a costar llegar al millón. Pero no, no, poco a poco ¿En cuánto voy, tiempo voy lo llegando. conseguiste? Lo conseguí en 4 años. Ok. Sí, que le Ok. empecé a meter caña y en 4 años Ujú. llegué al millón. Y tienes Pero unos bueno, seguidores muy fieles. sí, pero muchas visualizaciones tampoco. En los vídeos no tengo muchas visualizaciones. Ya. Pero bueno, ahí está el mensaje. Sí, y los libros, súper recomendados, que aquí están. ¿Cómo te ha ido con los libros? Bueno, normal, no, no tienen tampoco mucha repercusión tampoco. Pero bueno, Yo se lo va. recomenda, yo lo recomendaba a varias personas y la verdad que también se han fascinado con el contenido. Muy Ah, interesante, muy interesante. gracias. Ahora que vean que te entrevisté, mejor dicho, no me lo van a creer, me van a decir, me van a pedir tu autógrafo. Vale.
¿Qué proyectos tienes así a futuro? Bueno, seguir con esto de YouTube y los libros y ya está. No, tampoco mucho más. Así tal como voy ahora, me va bien. Sí. Y solamente te estás dedicando a esto, ¿no? Sí. Bueno, voy trabajando también de vez en cuando de vigilante, Ujú. Ok. pero no, me dedico más a esto de Ujú. YouTube y tal. No. Salvador Freixedo, ¿lo has leído? Hombre, sí. Con él, en los años 90 empecé a leer Salvémonos de los dioses. Leí el Ujú. primer libro de Salvador Freixedo, que lo Sí. encontré en una librería y dije, a ver, y empecé a leerlo, digo, hostia, digo, esto coincide todo, todo, todo. Digo, coincide con todo lo que yo sé. Y sí, sí, muy buena información, muy ¿Cómo, buena información. cómo habrá llegado él a esa información? Porque él estaba metido en la élite, estaba Ujú. metido en los jesuitas Sí, y también en grupos que él lo dice de ufología, sí. estudiando ovnis y tal, y se dio cuenta Ah, de que siempre eran las mismas entidades, las que creaban las religiones, creaban movimientos para absorber energía de adoración ujú. y la sangre de los humanos también y de los seres vivos. Y se Pero dio él, cuenta de todo sí. esto. Pero él no suena como que los podía ver, ¿no? No, él no los podía ver, pero él cuenta que como era un investigador de campo que salía a la calle a hablar con los abducidos o con gente que había tenido visión de ovnis y tal, y siempre explicaban lo mismo, todos, de Ujú, que los habían abducido, a gente que los habían abducido y les absorbían la energía vital y si no, estaban obsesionados con la sangre, estas entidades, también que estaban por medio de los movimientos religiosos, de ujú, la creación de movimientos religiosos y de grupos y sectas, como lo de Fátima, por ejemplo, ujú. que crearon lo de las apariciones de Fátima para crear ese comedero energético, que va tanta gente allí, o Lourdes, o ¿cómo se llama? Medjugorje Ujú, también. Crean estos movimientos para atraer gente y a través de los efectos especiales que crean ellos, con la tecnología que tienen, pues les hace creer a la gente que son seres celestiales, ¿no? Jesús, la Virgen, Dios, ángeles, sí, y a partir de todas estas apariciones y de estigmas que les hacen, por ejemplo, a las víctimas, los estigmas, que son estas heridas de la crucifixión, ujú. hacen que atraigan a toda esa gente para alimentarse de esa energía. Otro que también está en el tema, hablando mucho de esto, es Fran Parejo, ¿no? Sí, también expone, y también Manu M, del Guerrero Interdimensional, Ujú. sí, también expone en ellos el tema este de las entidades parasitarias, los arcontes. Ok, Mm. qué interesante. Vaya. Sí, hay Em, gente que está despertando a esta realidad, que es la base de todo lo que ocurre en el planeta. absolutamente. ¿Quién es Dios para ti? Eso es la fuente original, la fuente primigenia, esa inteligencia que lo crea todo y lo abarca todo. Estamos todos, bueno, todos, estamos unidos a esa energía creadora. Ujú. Es una energía inteligente que está en todo, en todas formas de vida del multiverso. ¿Y cómo estás viendo tú el tema de la inteligencia artificial? Hombre, la inteligencia artificial es una de las herramientas de control que tienen los controladores. Y como hacen con todo, lo van metiendo poco a poco en la población para que lo vayamos aceptando. Todo poco a poco. Te muestran lo bueno, lo bonito y hasta que lo implementan del todo.
pero que yo creo que siempre ha estado en el planeta y que va recogiendo todos los datos de la humanidad, del planeta. Es Sí, un porque sistema que tienen ellos, un sistema de control y ujú, de control y de seguridad que ellos poseen. Claro, ellos, lo que tienen ellos es mucho más evolucionado, pero lo dejan en las granjas prisión y poco a poco lo van implementando. ujú. ¿Qué consejo le das tú a las personas que están, digamos, despertándose? Pues que Eh, sigan su camino interior, su propio camino y que no intenten convencer a nadie, es igual. Que vayan haciendo el trabajo interior, que lo vayan divulgando si pueden y que sigan adelante, que no se dejen avasallar por estas entidades ni por quienes trabajan para ellos. mm, Ellos que sigan, pero que tampoco hay que obsesionarse mucho porque si no acabas. Tienes que mantener un equilibrio y ujú, hacer el trabajo interior. claro, claro. Y que Mm, vayan saliendo adelante las personas que tienen esa capacidad como tú, digamos, de, claro, de poder ver estas cosas, ¿no? claro, que no tengan miedo a lo que digan o al, ¿cómo se llama? A los ataques, Ujú, sino que sigan haciendo lo que ellos creen que han venido a hacer. O sea, ayudar a otros y dejar este mensaje, exponer absolu- a estas entidades. absolutamente. Mm. Vaya. Pues la verdad que hemos cubierto una cantidad de temas interesantes. Déjame ver, a ver, aquí había una pregunta que te quería hacer sobre los registros akáshicos. Ah, sí. Bueno, es que también, aquí también hay una parte de engaño que han colocado los controladores, estas entidades, Ujú, y luego está la memoria, eh, ¿cómo se llama? Los registros, la memoria que se queda en los estratos del universo, ¿no? De la ujú, galaxia, del planeta, de la galaxia, pero que tampoco hay que confundir con eso que han metido la nueva era de registros acásicos porque te pueden meter otra historia que hayan creado ellos y que la hayan puesto, superpuesto ujú, sobre la verdadera memoria del planeta, ujú, del mundo, porque lo pueden hacer, te pueden implementar una nueva historia, una línea temporal que se hayan creado ellos, que hayan inventado ellos, te la ponen ahí y entonces uno que tenga la capacidad de salir y de conectarse a eso, te va a dar información que es de los bichos, que es de los oscuros, que los pone a ellos como dioses, como ujú, seres de luz que han venido aquí a ayudar a la humanidad, que ujú, tal y cual, que es historias de torcidas de la Atlántida, Lemuria, rollos de estos que te meten para que tú te crees todo esto y te pierdas, te vuelvas loco. ujú. Empiezas a hablar cosas que dices, ostras, pero claro, y la gente no, al final no lo toma en serio, porque Sí. empieza a hablar gente, oyes a gente que dices, hostia, pero ¿qué está diciendo? O Ujú. sea, que los Elohim, que eran buenos, que eran seres de luz, que bajaron aquí para ayudar a la humanidad, pero ¿qué me estás contando? Si son los que, igual que los Anunnaki, reptilianos y otros seres, Ujú, modificaron a la humanidad para lo que es hoy en día. ujú. Digamos que tú, eso de los registros akáshicos hay como una memoria. Tú has ido recuperando tu memoria, ¿no? De Sí, vidas pasadas. sí. Bueno, cosas que interiormente, pues ves que sí, que es verdad, que recuerdas y tal. Ujú. Ok. Recuerdos interiores, pero claro, tampoco me fío mucho de enchufarme fuera Ujú, a los registros estos, porque luego ves que hay un barullo. Ahí han creado una mente colmena, un egregor de una sí. historia fantasiosa a favor de estas entidades. Entonces tienes que, pues, sacar de dentro lo que llevas y ver qué es manipulación, qué es verdad. Es un poco lío, ¿eh? Creo que te exprimí ahí toda la sabiduría que tenías de todas las cosas que
bueno, toda la curiosidad de conocerte y también de todo lo que has transmitido en tu canal y en tus libros, que se está difundiendo y bueno, yo también me estoy metiendo en esto poco a poco. Ya me asustaste un poco ahí, pero bueno, em, sí, es tremendo porque también es como descubrir yo internamente cómo me defiendo de esto. Yo con los que trabajan con la ayahuasca, ellos me dicen que tomando ayahuasca voy a ir retirando implantes y entidades poco a poco, Bueno, pero bueno, claro, no confío mucho en ese no, método todavía y por eso quería ver diferentes puntos de vista, tanto desde la hipnosis, desde lo que tú planteas y desde la sí. sustancia. Sí, sí. Bueno, la hipnosis va bien. La hipnosis, a ver qué puedes ver, qué Ujú, información te viene. ujú, Pero es como todo, tiene que ser algo equilibrado porque, por ejemplo, la ayahuasca y tal, lo que te he dicho antes, que igual puedes hacer esto, probarla, pero ya si te enganchas a esa sustancia, claro, como es una droga, ujú, ya te metes ahí y te pueden manipular estas entidades ujú, hasta ujú. volverte loco. Hay grupos de sectas de Sí. ayahuasca que, madre mía, que dices, pero... Y claro, estas entidades como están mucho más avanzadas energéticamente, ellos ven más allá porque Ujú, pertenecen a esos mundos, te ujú, pueden manipular como quieran. Te pueden hacer ver cosas que igual crees que son reales y te la están proyectando ellos para engancharte, para que vaya más gente a eso, se ujú, una y ahí crean un comedero ujú. energético. No, Correcto, correcto, correcto. Conozco de primera mano ese tipo de eh, grupos. Sí, sí. Bueno, ya Conor, muchísimas bueno, gracias, la verdad. nada, Muchas gracias por tu tiempo, por toda esta información que has compartido, la verdad. gracias, Vamos a ver. gracias a ti. Lo subiré en YouTube en breve, a ver. Vale, vale. Y bueno, esperemos tener otra oportunidad de hablar. Sí, Me, gu- cuando quieras. Me Sí, sí, gustó mucho el Tratado de los Arcontes que hiciste ah, con Fran. Eso es excelente. sí, Buenísimo. ¿Estás en gracias. contacto con Fran? Sí, Sí. sí. Y con Manu también, Manu del canal Guerrero Interdimensional también. Ujú. Sí, estamos en contacto. Los Sí, he sí. visto aquí en Barcelona. A Ah, Fran. sí, a Fran. Lo he visto en Barcelona contigo, pues, por ahí por la Sagrada Familia. Ah, sí, Estuviste. eso hace años ya. Sí, buf. Al Mm, principio de cuando hacíamos el tratado sobre arcontes, ujú, que fuimos a Barcelona. ujú. Sí. ¿Y conferencias no das, no, a nivel presencial? No, empecé, hice un par, pero no, no tuve, no sé, no me tira mucho eso. Me cansa demasiado. Yo creo que en este momento, con tu celebridad ahí, yo creo que ya tienes el diamante. ¿Que te han dado? ¿El platino? ¿Cómo? No, tengo la de oro, la placa de La- oro, ok. pero para la de diamante, buf, tienes que llegar a 20 millones de suscriptores, me parece. La tiene el Dross, Ajá, sí, ese sí sí, que la sí. tiene, porque ese tiene un montón de seguidores. Bueno, ya tú estás en esa liga, tú estás en las ligas mayores ya. A ver si llego de aquí Genial. a unos años. Seguro que sí. Bueno, Bueno, Giacomo, muchas bueno, gracias. Y bueno, hasta la próxima. encantado. Un Venga, abrazo. vale, hasta luego.